Sí, bueno, son las cosas que tocaban pasar todas las pretemporadas, ya estamos acostumbrados. Bueno, llevamos una semanita entrenando, ya el cuerpo poco a poco se va acostumbrando, porque al final, bueno, el mes de vacaciones pues también es para desconectar, para pecar un poco también de lo que no hemos pecado durante la temporada. Y nada, ahora con ganas de volvernos a poner a punto, ilusionados otra vez con esta nueva temporada. Yo creo que se va a volver a hacer un equipo muy competitivo y otra vez a por el mismo objetivo, que si el año pasado lo tuvimos cerca, pues este año seguro que todavía más. Pues, resetear la cabeza, olvidar lo del año pasado, hecho está, y ahora pues, luchar por eso. Tú también en lo personal, ¿qué objetivos te pones? Bueno, lo que tú dices, eso, tocaba resetear, por eso hemos tenido bueno, unas buenas vacaciones y ahora otra vez con el foco aquí puesto. Yo nada, muy contento por la renovación, de continuar 2 años más en el club, donde desde un primer momento he estado muy a gusto, me han tratado súper bien. Y ya te digo, ahora pues bueno, soy uno de los jugadores más veteranos de la plantilla, entonces bueno, intentar ayudar a toda la gente nueva, a los más jóvenes a que inculcarle un poco los valores del club, de este equipo, siempre con la máxima humildad. Y pues yo siempre marco todas las temporadas, intentar estar disponible el mayor tiempo posible para el míster. Seguro que obviamente tengamos una plantilla muy competitiva e intentar pues bueno, también jugar los máximos minutos posibles. Al final individualmente también los futbolistas somos egoístas en ese aspecto, queremos jugar, ser importantes en el equipo y bueno, también eso muy importante personalmente, así que intentar estar en mi nivel más alto y así será mucho más fácil de poder aportar al equipo desde el verde. Has comentado que eres uno de los más veteranos en el equipo, también Sí. te tocará hacer un poco del papel de padre con estas caras nuevas que llegan al equipo. Sí, está viniendo chicos bueno, con mucho talento, con mucho futuro, pero también muy jóvenes, que también yo creo que los que llevamos ya mucho tiempo en el fútbol profesional, pues les podemos ayudar, les podemos pues un poco servir eso de esa figura de, como tú dices, paterna. Pero bueno, la verdad que el año pasado tuvimos un grupo extraordinario, nadie se salió de la línea. Este año queremos ser lo mismo, principalmente un buen grupo y a partir de ahí construir un equipo, porque calidad y buenos jugadores los va a haber. Muchísimas gracias. Nada.